Bueno, vamos a empezar la clase entonces con instalación y configuración de servidores web, ¿verdad? Estamos con esa materia y hoy vamos a hablar de servidor web y las funciones de un servidor web. Ahora voy a compartir con ustedes un material, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo y vayan siguiendo cada paso también. ¿Está bien? Sí. Sí, Sí. Bueno. sí. Bueno, acá tenemos lo que es un servidor, ¿verdad? O sea, vamos a hablar de lo que es un servidor como ustedes pueden estar observando. Sabemos que un servidor es un ordenador, ¿verdad? Un ordenador, una máquina, una PC o como ustedes entiendan o como ustedes quieran llamarles. Un servidor significa que ese servidor está al servicio de otras máquinas. ¿Qué significa? Que una computadora está al servicio de otras máquinas. Eso es lo que es un servidor. O sea, un ejemplo claro de lo que nosotros estamos haciendo ahora en clase, ¿verdad? Yo soy el servidor en este caso donde ustedes se conectan ahora mismo a un servidor. Ese es un ejemplo claro, ¿verdad? De lo que de lo que es un servidor. Entonces, eh, para que quede claro esta parte, puse un ejemplo sencillo ahí en la imagen de una despensa, ¿verdad? De Ujú. una despensa, un ejemplo, ¿verdad? Sí. Para imaginarnos que estamos en nuestra casa y tenemos una despensa, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo, Sí. verdad, de esto? Que evidentemente cuando nosotros, el ejemplo es que la despensa es el servidor y cuando se va un cliente a comprar algo, ¿qué es lo que está haciendo? Se está conectando con la despensa, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Así sí, es. así es. Así Sí. mismo es. Bueno, entonces eso es un servidor. Eso es un servidor para que quede claro ya esa parte. Si por ahí tienen alguna duda sobre esta parte, pueden preguntar, pueden consultar. Sí, para eso estamos. ¿Está bien? En este caso sería la biblioteca, los libros, ¿verdad? Los Sí, servidores. sí, si vamos a tomar, por ejemplo, sí, podría ser. Por ejemplo, vos tu biblioteca que tenés, por ejemplo, detrás de vos tenés lleno de libros, de carpetas, y cuando vos recurrís a ellos, ¿qué es lo que te va a dar? Te va a dar una información, ¿verdad? Vas a buscar, por ejemplo, sobre un tema y vas a recurrir a esa búsqueda. Entonces, es un servidor. Por eso yo puse un ejemplo más claro de lo que es una despensa, ¿verdad? Para entender mejor esa parte. Pero en este caso es una computadora, es una máquina donde una máquina está a servicio, ¿verdad? En términos sencillos, donde una máquina está al servicio de otras máquinas. ¿Está bien? Sí, correcto. Sí, Correcto, ¿sí? Lorenzo, sí, Sí. bien. señor. Sí, Bueno, señor. Sí, todo bien. perfecto, bueno. Ahora pasamos lo que es servidores web. Yo no sé si ustedes suelen escuchar, está en la web, todo eso, esas palabras, ¿verdad? Esos términos. No sé si alguna vez escucharon. Sí, escuchamos, Sí, servidores de web. bueno, Sí. Sí, todo. entonces, cuando hablamos de web, sabemos lo que eso va asociado con Internet, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos justamente de lo que es web, va asociado con Internet. Es una parte donde los usuarios utilizan sus navegadores web, ¿verdad? Los navegadores web sabemos ¿qué ustedes entienden por navegadores web? ¿Qué es un navegador web, por ejemplo? Para acceder a Internet, por ejemplo, ustedes para buscar una información, ¿qué navegador utilizan? Y Google. Google. Google, no es un buscador, es navegador. Y sí, tenemos también lo que es Google Chrome, ¿verdad? Ese es un navegador web. Y hay uno que viene luego por defecto, ¿cuál es?
que es el Explorer, ¿verdad? El Internet Explorer, y después tenemos Mozilla, ¿sí? Ujú. Esos Sí. son, Sí. esos son navegadores web, ¿verdad? O son servidores que están al servicio del usuario. ¿Qué significa eso? Que está al servicio de nosotros. ¿Se entiende esa parte, verdad? Correcto, sí. Sí. Bueno, entonces el servidor está al servicio de nosotros cuando nosotros, por ejemplo, entramos a buscar algún material de estudio, algunas imágenes, algunos videos, algunos enlaces, ¿verdad? Entonces, esos son, ¿verdad? Lo que son servidores web. Cuando ingresamos, son servidores web. ¿Está bien? Sí, Sí. correcto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Sí. Y vamos bien ahora. Bien, bueno, súper Sí. entonces. Bueno, un servidor web es un programa que procesa cualquier aplicación, ¿verdad? ¿Cómo aplica eso realizando algunas conexiones bidireccionales y unidireccionales? ¿Cómo se entiende eso? Nosotros, por ejemplo, cuando entramos en Google, tenemos una barra, ¿verdad? Tenemos una barra donde escribimos, por ejemplo, curso de informática y le damos buscar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está realizando una conexión, ¿verdad? Está haciendo una búsqueda de forma bidireccional o unidireccional. O sea, cuando es bi sabemos que busca varias veces o cuando son dos veces. Y cuando es unidireccional, cuando busca solamente una vez. Las informaciones. Cuando ingresamos los datos en el buscador. ¿Está bien? Y tenemos Sí, con el correcto. cliente generando una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. La aplicación en este caso, ¿cuál es? La que vamos a estar usando, ¿verdad? Los navegadores. Lo que ya hablamos ya en el cuadro anterior, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí. Bueno, entonces, las funciones de un servidor web. ¿Cuál es la función de un servidor web? Se mantiene a la espera de peticiones de ejecución que le hará el usuario de Internet. ¿Qué significa eso? Que al ingresar algún dato para buscar en Google, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando? Estamos dando una orden que nos busque esa información. Eso es lo que va a hacer Internet, ¿verdad? Buscar esa información. También se encarga de contestar a estas peticiones de forma adecuada. O sea, por ejemplo, si yo busco curso de informática, evidentemente Internet me tiene que responder con curso de informática. No me puede responder con otra cosa. No me puede responder con otra cosa. Entonces, eso es una parte. Y también entregando como resultado una página web o información a los comandos solicitados. Los comandos vendrían a ser las palabras que nosotros ingresamos en el buscador. A eso se refiere. Entonces, esas son las funciones de un servidor web. ¿Seguimos bien hasta ahí? Sí, sí, profesor. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos otros servidores web. Voy a ir marcando, por ejemplo, el proxy que tenemos acá, que está en naranjado. El proxy sabemos que es un programa u ordenador que hace de intermediario entre dos ordenadores. O sea, cuando se conectan uno o más ordenadores. Cuando eso en ese caso se utiliza el proxy. Proxy se llama. Cosas que vamos a ver más adelante, estas configuraciones, ¿verdad? Entonces, después tenemos lo que es el POP3 y el SMTP. Hay servidores especializados en esto, utilizan para recibir los correos de nuestro servidor
de nuestro cliente. ¿En qué caso, por ejemplo, podría ser este concepto que estamos acá, que tenemos acá? ¿En qué caso puede ser? Un correo electrónico, ¿verdad? En el correo electrónico, ¿qué, por ejemplo, recibimos? Los ¿Qué podemos mensajes, recibir? Sí, podemos recibir mensajes, documentos. documentos, Sí. ¿Algo más? un recado. Sí, también. Ujú. También. Tenemos también la otra parte que es el DHCP y TCP/IP, ¿verdad? Cuando un cliente se conecta a un servidor, este tiene que identificar a cada cliente y lo hace con una dirección IP. Esta dirección IP, para entender mejor, vamos a desarrollar en otra clase, vamos a configurar y donde ustedes también van a configurar. ¿Qué significa esta parte? Esta parte significa, por ejemplo, cuando María Lucía se está conectando a otra máquina a través de una dirección IP. Una IP significa, viene de las siglas Internet Protocol, ¿verdad? Que significa protocolos de Internet. ¿Y qué significa eso? Son normas de comunicación. A eso se refiere. Esos son lo que vendría a ser los IP, ¿verdad? Por Tenemos, ejemplo, WhatsApp, ¿verdad? sí, podría ser. WhatsApp Podría en trabajar Internet. por una IP, sí. Así mismo. Por ejemplo, en Anovo o en la computadora, vos En la conectás, computadora sí tiene IP. Una computadora tiene de por sí. tiene una IP. Eso vamos a hablar en la otra clase de lo que es la IP, ¿verdad? Cómo configurar una IP dentro de los servidores web para que puedan funcionar. ¿Está bien? Hasta ahí Sí, vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? sí, Sí, correcto. Bueno, sí. entonces, luego tenemos lo que son los DNS. Son las siglas de Domain Name System. Dominio de un sistema significa esto en español, ¿verdad? Los dominios vendrían a ser como un nombre único, como un identificador único. Eso es lo que vendría a ser los DNS. Es un sistema por el que se asocia una información con un nombre de dominio. A eso se refiere. O sea, un dominio vendría a ser una dirección única. Por ejemplo, si yo me quiero dirigir, un ejemplo, por ejemplo, www.lorenzo.com, me tiene que redireccionar el buscador a lorenzo.com. No me puede redireccionar la página a otro lado. A eso se refiere lo que es DNS. Ya, ¿Sí? Bueno, sí. tenemos también lo que es la dedicación, ¿verdad? En este caso se dice que se trata de un servidor compartido. O sea, cuando nosotros tenemos una máquina, supongamos un ejemplo, vamos a poner que María Lucía esté entre tres en su casa, tres personas, y tiene tres computadoras. Entonces ella tiene un servidor donde tiene todos sus datos y ella comparte todos esos datos a sus servidores que tienen. Esto es más fácil, ¿verdad? ¿Se entendió esta parte, verdad? Sí. Sí. Sí, bueno. Y web, como es un término que se escucha mucho, web va asociado a Internet, donde los usuarios utilizan sus navegadores web para visitar sitios web. Los sitios web sabemos que son, por ejemplo, un sitio web que puede ser, por ejemplo, donde yo alzo los videos, por ejemplo, de nuestra clase, por ejemplo, ¿qué son? ¿Qué es? ¿Es un sitio? Web. Es un sitio web. Entonces, los usuarios que somos nosotros, ¿verdad? Lo que estamos acá, nosotros, yo quiero entrar a ver el video o el canal o la clase que estamos desarrollando ahora en YouTube. Entonces, lo que estoy haciendo es
¿qué estoy haciendo? Utilizando un navegador web, estoy visitando un sitio Web. 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 Bueno. Después tenemos lo que son los FTP, que son protocolos de transferencia de archivo. Es un protocolo utilizado para la transferencia. ¿Qué protocolos, por ejemplo, utiliza, por ejemplo, el correo? Correo electrónico, por ejemplo. ¿Qué dice este concepto que está acá? FTP, protocolo de transferencia. Nosotros a través del correo, ¿qué podemos hacer? Podemos transferir archivos, Sí. ¿verdad? Ujú. Documentos, imágenes, videos. Entonces el FTP, el que está acá, el FTP, es un protocolo. ¿Y qué dijimos que son protocolos? Los protocolos son normas de comunicación. Eso que quede bien luego, bien claro esa parte. Bueno, ¿alguna duda? ¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No, profe, ¿Sí? todo bien. Decime, Sí. Lorenzo. ¿Me querés decir algo? Decime nomás. Consultar nomás, sin problema. No, todo bien. ¿Todo bien? Ti- Bueno. Sí. Bueno, entonces, seguimos, ¿verdad? ¿Dónde se almacena? O sea, ¿cómo se almacena un HTML, por ejemplo? O sea, se almacena principalmente documentos HTML. Son documentos de modo de archivo en un formato especial para la visualización de páginas web en los navegadores de los clientes. O sea, en la página que nosotros vemos, la página web que nosotros vemos, están diseñados en un documento que se llama HTML. Entonces, ¿qué es lo que hace el HTML? Cuando nosotros entramos en el buscador de Google, Google luego ya es una página que está diseñada en un documento HTML, donde nosotros, por ejemplo, podemos visualizar, ¿verdad? Diferentes tipos de páginas. Diferentes tipos de páginas. A eso se refiere lo que es el servidor web y HTML. Cosa que HTML, cosa, ¿verdad? Que vamos a ir viendo, ¿verdad? En programación, ¿verdad? Porque estos son conceptos, lógico que evidentemente tenemos que practicar después, cosa que ya habíamos hablado también. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí. Su función sería entonces que almacena principalmente documentos, ¿verdad? Sí, Porque- los documentos, sí. Todo documento está escrito en HTML. O sea, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, cuando ingresamos a Google, ese documento, esa interfaz que vemos, por ejemplo, donde dice Google, donde vamos a ingresar para escribir, es un documento HTML. O sea, todas las páginas donde Sí. nosotros entramos, por ejemplo, si cuando vamos a visitar una página educativa, por ejemplo, ¿verdad? Esos son documentos HTML. Ajá, ¿Sí? sí, Bueno. Sí. correcto. Y por último, ¿verdad? Vamos a ver esta parte de cómo funcionan los servidores web. ¿Cómo funcionan los servidores web? Bueno, la mayoría de servidores añaden algún nivel de seguridad a sus tareas. De lo que estuvimos hablando en la otra materia, ¿verdad? Que es seguridad de red. Por eso la relación que sí o sí, por ejemplo, si yo tengo una página web, solamente quiero, por ejemplo, que se conecte Lorenzo, María Lucía, Julián y los demás compañeros. Entonces yo le tengo que dar una seguridad a esa página. Solamente eso vendrían a ser los permisos. Los permisos que Sí. yo estoy dando, ¿verdad? Para que solamente esas personas puedan acceder a esa página.
Sería también la licencia, ¿verdad? Exactamente, sí, pero la licencia vendría a ser más cuando nosotros compramos una aplicación o un sistema. Pero también, sí, también podrías comprar una licencia así con usuarios ya, por ejemplo, de cuántos usuarios van a usar. Por ejemplo, María Lucía, el profesor y los demás compañeros. Puede ser, así mismo es. Está súper. Así es. Después tenemos el servidor, deja que el administrador del servidor mantenga una lista de nombres y contraseñas para las personas a las que se le permite visitar la página. Y lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Que solamente supongamos María Lucía compra una aplicación, un programa, pero ese programa solamente quiere compartir con unos usuarios nomás que somos nosotros, ¿verdad? Esa es una de las funciones. También añade seguridad para permitir una conexión encriptado entre el servidor y el navegador. ¿Entienden? Esa parte se refiere, el encriptado entre el servidor y el navegador se refiere que todas las conversaciones que nosotros tenemos va encriptado para que no se pueda descifrar de lo que nosotros estamos hablando o de lo que estamos haciendo. A eso se refiere lo que es conexión encriptado entre servidor. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bueno, también no solo maneja archivos, sino también está procesando información generando una página dinámica. Entonces, no es solamente que maneja archivos, ¿verdad? Como documentos y otras cosas, sino también genera otro tipo de página. Y esa es la función de los servidores web, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. No sé si tienen una consulta que quieran aclarar, vamos aclarando ahora. Porque luego nuestra clase de hoy voy a estar alzando ya en el canal para que los demás compañeros puedan ver, visualizar, ¿verdad? ¿Hay alguna duda, Julián, Está perfecto. María Lucía, Enzo? ¿Alguna consulta? Todo bien, profesor. ¿Bien? Sí, está todo bien, profe. Sí, ¿se entendió bien esta parte? Sí. Porque si por Sí, ahí, profe, estuvo. supongamos si por ahí tienen alguna duda, por ejemplo, lo que tienen que hacer es anotar así en un papelito o en su blog de notas en sus teléfonos para que después, si le quedó alguna duda, luego para consultar en otra clase. Eso también pueden hacer. Sí. ¿Sí? Correcto. Está bien. ¿Está Sí. bien? Bueno, entonces eso es todo, ¿verdad? Por hoy. La próxima semana recién vamos a estar otra vez conectando acá para las clases siguientes porque mañana es feriado. Entonces no vamos a tener clase. Entonces el próximo Excelente. miércoles y jueves recién vamos a estar otra vez compartiendo con ustedes, ¿verdad? La clase y con los demás compañeros. Está bien, profe. ¿Está bien? Bueno, Sí. Está bien. entonces Sí. también quiero nomás que estén atentos. Voy a estar preparando algunos trabajos el lunes, un trabajo de investigación que puedan ir desarrollando y hablando un poquito de la clase que estamos desarrollando hasta acá. Ese trabajo va a ser de 10 puntos, ¿verdad? Para ir acumulando ya la parte de proceso. Está bien, profe. ¿Está bien? Excelente. Bueno, Sí. Sí. bueno, entonces Correcto. que todos tengan una buena noche y vamos a estar nuevamente después conectando la otra semana. Igualmente. ¿Está bien? Bueno, Igualmente, profe. que pasen bien. Dale. Dale.